Muy buenas noches, bienvenidos todos a este canal, un lugar para la fe católica. Mi nombre es Álvaro Tapias y en esta oportunidad he iniciado una serie de programas que he querido titular 10 preguntas sobre la fe católica. Este primer programa he querido traer a una persona muy especial, compatriota mío colombiano. Él es Fabián Ramos, de la ciudad de Cartagena. Y bueno, vamos a darle entrada a Fabián para empezar este programa y que sea de mucha bendición para todos ustedes. Fabián, buenas noches. Dios te bendiga. Gracias por haber aceptado la invitación a este canal. Muy buenas noches, Anuar, y gracias a ti por tu amable invitación. Muchas gracias y una buena noche para tu audiencia. Bueno, yo quisiera inicialmente mencionar unos datos muy sencillos de Fabián en la parte personal profesional, como para que sepan con quién estamos acá. Digamos que ya cubrió todo el escalón: profesional, especialista, máster y van doctorando, ¿cierto? Sí, en camino, en camino. Van doctorando, exacto, para tener el doctorado. O sea que ya nos damos cuenta que es una persona que le gusta formarse, y si miran detrás de él la biblioteca que tiene, ya pueden calcular el tamaño de lo que le gustará a Fabián en la lectura. Entonces él es abogado, como les dije, es especialista, máster, y está haciendo un doctorado en este momento, ¿cierto? Así es, Anuar. Económico y de la empresa. Entonces, si alguien necesita un abogado, pues me avisan y le paso el contacto de Fabián y vamos haciendo la cuña publicitaria. Dentro de la parte, digamos, que tiene que ver con la fe católica, wow, o sea, el recorrido que tiene es bastante interesante, pero sí es bueno hacerlo, no para echarle flores a la persona, sino para que los que están conectados y vean el video, vean, digamos, el perfil de invitados que vamos a traer, que son personas que debemos aprovechar, debemos seguir, porque vamos a aprender muchísimo. Entonces aquí aparece que él ha sido profesor en diferentes asignaturas, en diferentes instituciones, en Sagrada Escritura. Aparece acá que de la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena, de la Universidad de Santo Tomás de Medellín. Ha sido profesor de Doctrina Social de la Iglesia y de Derecho Canónico en la Universidad de San Buenaventura. Está formado en el Instituto de Formación para Laicos Iglesia en Marcha en Eclesiología, Cristología, Escatología, Mariología, donde también ha sido docente en el área de documentos pontificios. Es egresado en Introducción a la Sagrada Escritura de la Universidad de Fasta en Argentina y del curso de Introducción a la Liturgia de la Universidad Pontificia Bolivariana. También comisionado de la Pastoral Juvenil para la Jornada Mundial de la Juventud del 2005 en Colonia, Alemania. ¿Alcanzaste a ir o fue una labor desde Colombia? Sí, con el Papa Benedicto, recién estaba él nombrado y a la Jornada Mundial en Colonia, ahí estuvimos, gracias a Dios. Excelente experiencia. Ministro extraordinario de la Comunión, miembro del Comité de Liturgia y de la Pastoral Social de la Parroquia San Vicente de Paúl en la Arquidiócesis de Cartagena, entre otras cosas. Encargado de la formación ministerial de la parroquia entre el 2014 y 2016, y creador y director de una página que los invito a que la busquen, se llama Litúrgica Signo Más Mente. Ya yo estoy suscrito en la página de Facebook, Litúrgica Más Mente, para que podamos conocer. Entonces, para que vean el tipo de invitados que traemos en esta noche. Pues bien, hay unas preguntas que hemos preparado en las que vamos a pedirle a Fabián que nos ayude como a irlas respondiendo, que son inquietudes que le pueden surgir a las personas en algún momento, y creo que como la línea que están aquí son como de eclesiología, liturgia, más o menos está como variada el tipo de preguntas que tenemos nosotros. Pues bien, vamos entonces a entrar en materia con las preguntas que tenemos. Hay una primera pregunta que yo sé que a nosotros nos surge en algún momento cuando tenemos que vivir las celebraciones en la liturgia de la iglesia. Y es que a veces escuchamos una terminología entre solemnidad, fiesta y memoria. Son como tres nombres que escuchamos, y yo te digo que a veces sucede que uno pudiera pensar que cualquier celebración que sea asociada al Señor Jesucristo va a ser una solemnidad. Yo tengo entendido que no toda celebración asociada al Señor Jesús es una solemnidad. Entonces es interesante que nos puedas contar, Fabián,
¿qué diferencia hay entre fiesta, memoria y solemnidad? Vale, Anwar, sí, démosle contexto a la respuesta, ¿no? La iglesia celebra a lo largo del año los misterios de la vida de Cristo. Es lo que llamamos el calendario o el ciclo litúrgico. Entonces, digamos, la iglesia celebra que Jesús fue anunciado, que se encarnó, 25 de marzo, celebra el nacimiento del Señor, 25 de diciembre, celebra su presentación a los 40 días de haber nacido, celebra el bautismo del Señor, celebra su ministerio público, sus milagros, celebra también el misterio central, que es su pasión, muerte y resurrección. Celebra la ascensión del Señor al día 40 de la resurrección, celebra la venida del Espíritu Santo. Digamos que clausura todos estos misterios que celebramos a lo largo del año con una solemnidad que se llama Cristo Rey del Universo. Entonces, estamos celebrando los misterios de la vida de Cristo a lo largo del llamado calendario litúrgico. Pero no solamente celebramos misterios del Señor, sino que también la iglesia pone a la piedad de los fieles la memoria o las memorias de la Santísima Virgen María y la de los mártires y la de todos los santos. ¿Okay? Entonces, esos misterios y todo esto que celebramos tiene una jerarquía. Primeramente tenemos las solemnidades, que son las celebraciones más relevantes. Por ejemplo, el misterio pascual de Cristo, ¿verdad? La muerte, resurrección de nuestro Señor es el misterio central de Cristo, de mayor jerarquía. Tenemos igualmente los domingos, el día central en el que se celebra la resurrección de Cristo. Entonces están casi a la par. Vamos a ver que hay algunas diferencias, pero está casi a la par la solemnidad y los domingos. Luego las fiestas y finalmente las memorias. ¿Qué diferencia hay sustancialmente? Por ejemplo, la solemnidad, lo voy a decir de esta manera para que lo entendamos muy claro, viene con todo el paquete. Entonces vamos a encontrar que en las solemnidades, tanto como en los domingos, hay una segunda lectura, entonamos el himno del Gloria, también hay credo. Esas particularidades no las vamos a encontrar, por ejemplo, en las memorias ni en las fiestas. En las fiestas sí va a haber gloria, pero no va a haber credo ni va a haber segunda lectura en las fiestas. Mientras que en las memorias, que se clasifican a su vez en obligatorias y en libres, cuando hay una memoria que es obligatoria, ese día tampoco hay segunda lectura, no hay gloria tampoco en esa celebración, ni hay credo. Y tenemos también las ferias, que son los días habituales donde se celebra, digamos, la Eucaristía, por ejemplo, de ordinario, digámosle así, ¿no? No hay una memoria que se nos propone de un santo, no hay una fiesta que, por ejemplo, de un evangelista o de un apóstol. En las fiestas también tenemos, como tú decías, fiestas del Señor. Por ejemplo, la Transfiguración, que es el 6 de agosto, la celebramos a título no de solemnidad, sino a título de fiesta. Digamos que no alcanza la jerarquía de las solemnidades, como la Santísima Trinidad es una solemnidad, el Corpus Christi es una solemnidad, la Ascensión del Señor es una solemnidad, pero la Transfiguración es una fiesta. Es una fiesta. Entonces, digamos que esas son las características fundamentales. ¿Cómo puedes diferenciarlas si una parroquia es juiciosa en la liturgia? Tú vas a encontrar que en el altar se pueden tener 2, 4 o 6 velas o cirios y una séptima solo cuando preside el obispo. Pero tendría solamente las 2 velas o 2 cirios cuando está celebrando una feria, día normal, habitual, 2 velas. Cuando está celebrando una fiesta, deberías tener 4. Y cuando celebras una solemnidad o el domingo, las 6 velas del altar. Ese debería. No lo sabía, excelente dato, no lo tenía claro. O sea, 2 velas en una feria, e incluso las memorias también estaría sujeto a que tengas las 2 velas solamente, las 4 para marcar la diferencia en una fiesta y las 6 los domingos y la solemnidad. Y si ese día o un día preside el obispo, las 7, ¿no? 7 sitios.
Una pregunta dentro de este tema que estamos tratando es, ¿las memorias pueden caer en domingo o solo caen de lunes a sábado? Buen punto. Las memorias no tendrían por qué desplazar el domingo, ¿no? Justamente, si tú revisas lo que se llaman las normas universales y el calendario litúrgico, su nombre técnico es Mysteri Paschali del Papa Pablo VI. Ahí viene lo que se conoce como las precedencias o las preeminencias, que es la jerarquía de las celebraciones. Vas a encontrar 13 ítems, ¿no? 13 ítems. Y ahí justamente te va a dar esa serie de lecciones. Por ejemplo, un 4 de octubre se celebra la memoria de San Francisco de Asís. Pero ¿qué pasa si el 4 de octubre cae domingo? Esa memoria, aunque es obligatoria, no desplaza el domingo. Entonces tú celebras el domingo, si es un domingo el tiempo ordinario, celebras el domingo. Se pierde, digámosle así, la memoria de San Francisco de Asís. Pero mira que aquí viene algo importante. Si tu parroquia, San Francisco de Asís, es el patrono, como es el patrono, ahí va a haber una preeminencia. Y entonces esa celebración de San Francisco no va a ser una mera memoria, se va a elevar al rango incluso de solemnidad en esa parroquia, ¿ok? Porque es la celebración del patrono. Y en ese sentido sí se celebraría la memoria de Francisco de Asís por esa razón. Ok, excelente. Okay. Yo también he visto que hay solemnidades en la iglesia que se celebran jueves, por ejemplo, Corpus Christi, pero nosotros en Colombia la celebramos el domingo. Ese desplazamiento que puede haber entre un país y otro para una solemnidad es determinado por la conferencia episcopal, la que decide, ¿lo mantengo jueves o lo paso a domingo? Así es, sí, se le ha dado facultad a las conferencias episcopales. Yo te dijera, Anuar, que eso podríamos entenderlo como un poquito de la iglesia consintiendo a sus hijos, pero yo dijera, la iglesia a veces de buena madre consiente a sus hijos perezosos, voy a decir así, ¿no? Porque para garantizar el tema de la afluencia, porque bueno, un jueves, gente está trabajando, hay complicación para desplazarse y poder celebrar, por ejemplo, el Corpus Christi. Aquí me dice mi mamá que yo nací un jueves de Corpus Christi, se celebraba en Colombia todavía con la Iglesia Universal el jueves. Hoy día entonces se nos ha desplazado para el domingo siguiente, ¿no? Entonces en Roma se celebra el jueves, pero Colombia, la conferencia episcopal, ha ordenado su celebración el día domingo y nos dan el festivo el lunes. Eso es lo que acá en Colombia llamamos la ley Emiliani, ¿no? Entonces nos dan el festivo allí porque antes sería el jueves. Al desplazarse, vamos el domingo, que es descanso, y entonces nos obsequian el lunes, la ley secular, ¿no? Pero es así, lo mismo pasa con la ascensión del Señor. Si tú calculas de la resurrección de Cristo un domingo y cuentas los 40 días de la ascensión, te va a dar inexorablemente jueves. Pero la misma circunstancia, nos los corren acá en Colombia para el día domingo y celebramos el domingo la ascensión del Señor. Cuando Roma y otras partes del mundo están celebrando el jueves, que es realmente el día 40, el día de la solemnidad. Perfecto, excelente. Hay fiestas asociadas al Señor Jesús y también hay fiestas asociadas a María, por ejemplo, que no sean solemnidad para María. Sí, también lo hay. De hecho, recién celebramos no solamente fiestas, también memorias, ¿no? Memorias asociadas a María Santísima. Y fiestas también la hay, como por ejemplo, cuando la Santísima Virgen va al templo a su purificación, nosotros celebramos la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, un 8 de diciembre, sino 9 meses después, no sé, ayúdame a contar, el mes 9 a la Inmaculada Concepción, el nacimiento de María, celebramos la Natividad de la Santísima Virgen y no tiene rango de solemnidad. Okay, celebramos la Inmaculada en diciembre, 8 de diciembre, y celebramos el nacimiento de María el 8 de septiembre. ¿Sí? Correcto. Para sí. cubrir los 9 Correcto. Tal cual lo que vimos ayer. Recuerda que ayer celebramos solemnidad de San Juan Bautista, 24 de diciembre. 24 de junio.
Recuerda cuando el ángel se le aparece a María y le dice, mira que tu prima Isabel, la que decían estéril, ya está de 6 meses. Entonces, ayer celebramos es el nacimiento de San Juan Bautista, que es el único santo que se le celebra tanto el nacimiento como la muerte. Y 6 meses después, o sea, 25 de diciembre, estamos celebrando el nacimiento de Jesús para cuadrar esos 6 meses de los que habla la Escritura. Y a Juan Bautista se celebró ayer a título de solemnidad. Recuerda lo que dijo el Señor, ¿no? No ha nacido hombre más importante que Juan Bautista, y aún es más pequeño en el reino de los cielos, es más importante. Pero entonces por esa razón se celebra a título de solemnidad. La mayoría de apóstoles y evangelistas, Lucas, Mateo, Marcos, se celebran a título de fiesta. Pero vas a ver que el 29 de junio vamos a celebrar a San Pedro y a San Pablo a título de solemnidad, por la envergadura, digamos, de estos dos titanes, ¿no? Entonces lo celebramos a título de solemnidad. Al resto lo celebramos a título de fiesta. Y el resto de santos importantes, Francisco de Asís, etcétera, lo celebramos a título de memoria obligatoria. Algunos, otros son memorias meramente libres. Excelente, creo que esa es la primera pregunta, ha quedado ampliamente contestada. Igual si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer en los comentarios y si tenemos la respuesta pues la compartimos. Bien, hay una segunda pregunta que también uno se hace. ¿Qué diferencia hay entre un monje y un religioso? Porque a veces pareciera que es lo mismo, o que uno, al que no es sacerdote diocesano o de espiritualidad, lo lanza a una misma bolsa. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre un monje y un religioso? Sí, técnicamente lo existe, o sea, también un poquito de contexto, ¿no? Cuando hablamos del monje, la palabra monje viene de monacho, de donde viene monacato, ¿no? Uh-huh. Y está asociada esta expresión a solo, a soledad. Entonces, cuando una persona se retiraba a vivir sola, de manera ella individual, hablemos, por ejemplo, de San Antonio Abad, que de hecho es el padre del monacato, ¿verdad? Entonces, esta persona que vive sola, aislada del mundo, y trata de construir una vida ascética de perfección espiritual, él sería un monje, se le llamaría un monje. Ahora, hay otro tipo de monjes, pensemos en estos monjes que han ido a vivir también en la soledad, no se crea contradictorio, ¿no? También en la soledad, pero en grupo. O sea, un grupo que se aísla del común de la sociedad y habitan ese grupo en soledad. Entonces, esa vida también monástica, pero grupal, pues también hay esa vertiente, ¿no? San Pacomio es el padre, digamos, de esta vida de monjes que viven en comunidad. La mayoría, después de que San Benito Abad, recuerda, ya acá en Occidente, crea esta regla de San Benito, la mayoría de monasterios van en esa línea, ¿no? De la regla de San Benito. Pero otros que se ordenan o que viven en comunidad, en una congregación, en una fraternidad, pero están interactuando con el mundo. Pensemos en los franciscanos en su momento, los órdenes que llamaban mendicantes. ¿Qué hacían ellos? Salían y tenían contacto con el mundo, de hecho vivían de la limosna de la gente, predicaban, los dominicos. Entonces, estas órdenes religiosas es lo que nosotros podríamos decir simplemente religiosos. Y cuando quisiéramos establecer una diferenciación, uno dice, bueno, el monje es el que vive solo, sea de modo individual, que hoy día eso se ha perdido, o hoy en día, digamos, eso no ha seguido esa línea, o estos que viven en grupos, monjes. Pero aquellos que hacen parte de una comunidad religiosa y en una u otra manera interactúan con la sociedad, estamos hablando que estas son órdenes religiosas. Hoy día también uno entiende que ya uno suele hablar de religiosos contemplativos. Entonces estos son igual, están en una orden, pero se dedican a llevar una vida de contemplación. Por eso hoy día ya la expresión monje religioso, digamos que es difícil como trazar esa línea donde uno pueda decir, esta persona se retiró con un grupo a orar
porque en últimas termina constituyéndose en una orden religiosa. Entonces y viviendo en un monasterio. Entonces podría tener y ser llamado en ambas calidades, porque la manera como nacieron sí había una diferenciación, pero hoy día es un poquito difícil entender. Uno todavía habla de los monjes, no sé, de los monjes de Solesme o los cartujos, ¿no? Entonces uno dice son monjes porque realmente va a esa expresión de soledad, están viviendo en la soledad, separados del mundo en soledad. Y los que interactúan, uno podría decir religiosos, digamos que ahí uno podría entender y hacer esa diferenciación técnica para poder hacer la diferenciación. ¿Quién vive en soledad y quiénes de una u otra manera están interactuando? Ok, porque por ejemplo las monjas de clausura, ellas entonces, ¿en dónde clasificarían las monjas de clausura? ¿Pertenecen a una orden, ok, claro, religiosa, pero digamos no están interactuando de manera como lo hacían las órdenes mendicantes, sino que están orando? Ellas entonces serían religiosas, solamente que de clausura. Claro, es que hoy uno dijera, técnicamente serían religiosas, pero igual, al estar ellas separadas, la expresión monjes o monja en este caso no estaría mal. Entonces no podemos crear como una especie de ambigüedad, como diciendo o es lo uno o es lo otro, no necesariamente. Entonces uno puede encontrar que hay personas que se han dedicado y que hacen parte de una orden y han hecho una vida viviendo en un monasterio en soledad y pertenecen a una orden religiosa. No puedes quitarle el calificativo de religioso, pero al vivir en esa soledad tampoco puedes quitarle el calificativo de monje en el estricto sentido o en su etimología. Voy con una tercera pregunta. A veces uno dice, voy para la Eucaristía, voy para la parroquia, pero uno dice, no, pero es que eso no es una parroquia, eso es una capilla. Ah, eso es lo mismo. Entonces, quisiera que nos contaras la diferencia entre una capilla, una parroquia, una catedral, y me acabo de acordar que tenemos un rango más alto que es el de la basílica. Entonces, entre esas cuatro terminologías, ¿qué diferencia hay? Capilla, parroquia, catedral y basílica. Bueno, pongamos también en contexto el punto, ¿cierto? Vamos a, para entenderlo mejor, revisar un poco cómo es la división de la Iglesia Universal. Y vamos a referirnos a la Iglesia de rito latino, ¿no? ¿Cómo es la división? ¿En qué está dividido? Así como nuestro país, por ejemplo, está dividido en departamentos, los departamentos en municipios, y una suma de departamentos forman una región. La Iglesia a nivel universal está dividida en diócesis. Cada diócesis está bajo la cabeza o el gobierno de un obispo, ¿okay? De un obispo. Entonces, en cada diócesis hay una catedral, o sea, una iglesia, llamémosle así, madre del resto que puedan existir, ¿no? Un templo, la cátedra del obispo, la catedral. Pero las diócesis están divididas en parroquias, o sea, la suma de parroquias conforman una diócesis, así como la suma de barrios conforman una ciudad o un municipio en materia secular, acá por ejemplo en Colombia. En la iglesia, la suma de las parroquias da una diócesis. Entonces está la iglesia madre de la diócesis, que es la catedral. Okay. Y en cada parroquia hay un templo parroquial. No es correcto decir yo voy a la parroquia. No es correcto. Yo voy al templo parroquial, porque la parroquia es toda la jurisdicción de esos barrios que conforman esa parroquia. Entonces, yo voy a la parroquia, por ejemplo, en mi caso, mi parroquia se llama San Juan Pablo II y cobija una gran cantidad de conjuntos residenciales. Entonces, nosotros vamos no a la parroquia es toda esta jurisdicción. Nosotros vamos al templo parroquial. Entonces, el templo parroquial justamente es la iglesia de la parroquia, de ese conjunto de personas que están en esa jurisdicción en cabeza de un párroco, ¿okay? De un presbítero.
Y es probable que en esa misma jurisdicción de la parroquia exista un lugar en el que se puede celebrar la Eucaristía. Puede estar, por ejemplo, en un colegio, puede estar en un convento de algunas monjitas que queda en el barrio, puede estar que hay una cárcel ahí, entonces en la cárcel o la universidad. Y esos sitios de culto van a ser básicamente capillas, porque dependen en últimas de la parroquia, están dentro de la jurisdicción de la parroquia. Entonces, ahí está la catedral en la diócesis, los templos parroquiales en las parroquias y las capillas que están dentro de la jurisdicción de la parroquia. ¿Ok? Son capillas. Ahora, hablabas de basílica. La basílica, el rango te lo va a dar la importancia que tiene. Puede ser una parroquia, o sea, un templo tiene una importancia tal que eleva su rango al de basílica por la cantidad de gente que recibe, porque ha habido tal vez un milagro y congrega a muchísima gente que va y peregrina hasta allí, ¿no? Entonces se le da ese rango por la importancia que tiene. Pero es un caso sui generis, digamos, especial, ¿okay? Especial. Pero básicamente el tema está en poder entender la división que tiene la iglesia, entender lo que es la diócesis y cómo la suma de diócesis forman una provincia eclesiástica. Por ejemplo, acá Cartagena forma una provincia eclesiástica con la diócesis de Montería, con la diócesis de Sincelejo, con la diócesis de Magangué, con la diócesis de Montelíbano. La suma de esas diócesis conforma acá la provincia eclesiástica de Cartagena. Y como Cartagena es, digámosle así, la capital entre esas diócesis, a mi obispo se le llama es arzobispo. Arzobispo. ¿Por qué? Porque es, llamémosle el metropolitano o es el archi, el que tiene la primacía de honor entre ese conjunto de diócesis. Y todas ellas suman la provincia eclesiástica de Cartagena. Pero cada una de las diócesis está gobernada por su obispo con su autonomía. No sé si eso queda claro. Queda claro. Me queda una duda. En una ciudad pudiera haber una basílica por la importancia que tiene y también una catedral. Sí, claro. Acá en Cartagena, de hecho, las basílicas se clasifican en basílica mayor, basílica menor, ¿no? Acá en Cartagena, por ejemplo, hay una parroquia que tenía en cierto modo una afluencia de personas, no sé qué, y hoy en día le han dado la categoría de una basílica, ¿ya? Y claro que tenemos nuestra catedral, por supuesto, Santa Catalina de Alejandría, tenemos nuestra catedral, porque es donde está el obispo. No necesariamente un obispo está en una basílica, ¿ok? El obispo está en la iglesia madre, en la catedral de esa diócesis, y perfectamente esa diócesis tiene sus templos parroquiales, puede tener capillas que hay en esa jurisdicción de alguna parroquia, hay capillas, y pueden haber incluso oratorios, ¿no? Oratorios. Y, por supuesto, puede existir una basílica en la misma diócesis sin ningún inconveniente. Perfecto, excelente. Bien, otra pregunta que también, número 4. En palabras muy sencillas, ¿qué diferencia hay entre un cardenal, un prefecto y un nuncio? Para que la gente cuando escucha el nombre prefecto, nuncio, cardenal, sepa la diferencia entre los tres. Perfecto. El punto fundamental, como tú bien lo anotabas, es entender el orden sacerdotal, ¿no? Que tenemos el diácono, el presbítero y el obispo, ¿ok? Entonces, generalmente estos tres personajes que tú me cuentas y el Papa son obispos. El Papa es el obispo de Roma, punto. Es el obispo de Roma. Lo que ocurre es que cuando el obispo puede ser llamado por el Papa para que conformen el llamado colegio cardenalicio, vamos a llamarle así como los consejeros del Papa, los que le van a apoyar en su tarea, los que van a aconsejarle más de cerca. Como entonces, los ministros de un presidente. ¿Cómo? Como los ministros de un presidente. Sí, pero yo asocio más los ministros a los prefectos. ¿Ok? Yo lo pongo más bien como el alcalde
y el consejo municipal, o el gobernador y la asamblea. Más o menos lo asocio en esa línea para poder entender un poco que el Papa nomina a obispos que les da el rango de cardenal con el propósito de que los asuntos de gobierno de la Iglesia, estos lo ayuden al Papa más de cerca a llevar esas riendas. Y dentro de esos cardenales que le apoyan, ahora sí hay como especie de ministerios. Entonces la Iglesia tiene, por ejemplo, un ministerio dedicado a la doctrina de la fe. Se van a llamar congregaciones o dicasterios. Secularmente nosotros hablamos de ministerio. Tenemos el Ministerio de Salud, tenemos el Ministerio de Justicia, tenemos el Ministerio de Educación, etcétera, ¿no? Entonces la Iglesia también se perfila. Hay un ministerio para el culto divino, hay un ministerio para la doctrina de la fe, hay un ministerio para las causas de los santos. ¿Sí estamos? Entonces, en ese sentido, de ese grupo de cardenales que le hablan de cerca al Papa, él se escoge a algunos para que ahora los va a poner al frente de esos ministerios. Otros no, otros siguen siendo cardenales, al momento que el Papa muere y hay que votar en cónclave para elegir al próximo Papa, esos cardenales van a esa cita, pero a algunos escogió para ponerlos al frente de los dicasterios, y esos son los prefectos, ¿ya? Los prefectos son los que quedan al frente como directores de esos ministerios. Técnicamente, en materia eclesiástica, los dicasterios o las congregaciones. Entonces, generalmente son cardenales. Ahora, puede darse un caso excepcional, que el Papa elija a un obispo y lo ponga como prefecto y no necesariamente lo eleve al rango de cardenal. No se ve mucho, pero eso es factible, porque la idea es que sea, digamos, del más alto rango el que esté al frente de un dicasterio. Entonces, por esa razón, generalmente los directores de dicasterios, los prefectos, son cardenales. Entonces, fíjate cómo se hizo. El mismo obispo, el Papa, llama a un obispo y lo pone como cardenal, y de ese colegio de cardenales pone como prefectos. Y lo mismo hace entonces para que hayan representantes del Papa en cada país, en cada diócesis o iglesia local. El Papa manda sus enviados, de ahí viene la palabra nuncio, ¿no? Alguien que habla en nombre de, alguien que es enviado por. Entonces, el nuncio es un representante del Papa que le representa ante el país a donde va, ¿no? Que lo acoge. Y o sea, es como un canciller. Sí, pero hay que aclarar algo, que no es representante del Vaticano, Estado del Vaticano, sino que es representante de la sede apostólica. Ok. Pero sí tiene el rango de embajador en últimas. Me hago entender, pero no va como delegado del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino como delegado apostólico. ¿Sí? Entonces, esa es su tarea como delegado apostólico ante ese país y también ante la iglesia local. La iglesia local. Entonces, el Papa pone al nuncio en Colombia, y cada vez que hay reunión, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Colombiana, el nuncio que ha mandado a Colombia está presente en esas reuniones como delegado del Papa. Entonces, ahí están esos tres rangos, ¿no? El cardenal, el nuncio apostólico y los prefectos o los jefes de dicasterios. Perfecto, excelente. Bien, aquí hay una pregunta que nos hace Germán. ¿En qué se basa la Iglesia para nombrar a alguien en cada una de las etapas de canonización? Para nombrarlo, ya tengo un video, se lo podemos dejar ahorita que acabemos la transmisión. Le voy a dejar allí un link donde está el paso a paso, desde que se nombra siervo de Dios, venerable, después beato y luego ya canonizado, ¿no? Santo. Entonces, toda esa fase está allí, las comisiones que se nombran, la comisión de científicos, la comisión de historiadores, la comisión teológica, el proceso que se sigue ante el obispo, lo que antes se llamaba el abogado del diablo, que ahora se llama es el procurador de justicia, que es el que va a tratar de ver si hay anomalías, va a buscar a las personas que pudieron tener animadversión con el candidato, ¿no? Porque no es que solamente van a declarar la familia y la gente que hable bien,
van a buscar también personas que pudieron tener algo en contra. Entonces se van a llamar los testigos de oficio, los que van a buscar a efectos de que declaren cualquier anomalía en relación con la persona que está postulada. Entonces es todo un proceso un poquito extenso, y con gusto apenas acabemos el video se lo dejo a Germán, ¿no? Creo que es el nombre de la persona que pregunta. Entonces con mucho gusto se lo dejo allí para que lo revise. Sí, hay algo interesante y es que la Iglesia Católica, teniendo más de 1.000 millones de fieles en el mundo, a veces hay grupos no católicos que pretenden que la Iglesia se gobierne como si fuéramos el grupo de los 12 apóstoles o con un grupito pequeño de personas. Y hay que entender que para poder atender el llamado del Señor, de poder evangelizar a todas las naciones, a todas las personas, eso requiere una estructura, porque Dios es un Dios de orden. Entonces a veces salen diciendo, no, es que yo no veo a los cardenales en la Biblia, yo no veo la palabra anuncio en la Biblia, o yo no veo esto en la Biblia. Sí, bueno, pero es que yo le decía justamente a alguien en TikTok, decía, es que hay que entender la etapa de aprendizaje, de estructuración, pero cuando la iglesia se expande, sale de Jerusalén, ya la forma de poder organizarse es diferente, porque no es lo mismo, digámosle en términos castizos, el que tiene un solo almacén que el que tiene sucursales en cada ciudad del país. Su estructura va a ser distinta porque ya requiere otra forma de alcance. Entonces, a veces pasa mucho con las personas que no son católicas. Bien. Y fíjate que ahí mismo en Hechos de los Apóstoles tú ves que hay una dificultad y tienen que salir a nombrar diáconos, porque digamos, se estaba creciendo y luego entonces se quedó estática. No, siguió creciendo y siguió evolucionando. Vinieron surgiendo retos pastorales distintos a los que la iglesia tiene que responder, ¿no? La misma evolución está dada ahí. Lo que tú dices, porque Jesús en ninguna parte habló de diáconos. O sea, él no les dijo, busquen diáconos si no pueden. Ellos lo disciernen con la luz del Espíritu para poder cumplir mejor. Aquí requerimos que haya diáconos y eso no lo mandó Jesús. Pero ellos, como iglesia, guiada por el Espíritu Santo, lo disciernen y lo avanzan. Bien. Sí, lo que se muestra ahí es que hay que responder a la necesidad, ¿no? Y en ese momento se respondió con diácono, pero sigue creciendo la iglesia a lo largo y ancho del mundo, tiene que seguir dando respuestas porque van a surgir nuevos retos. Perfecto. Eso es como cuando Moisés solito al comienzo podía, ya después le dijo el Señor, no necesito ayuda. 70, sí. Busca otros hombres que, claro, o sea, eso va así, igual que en el Antiguo Testamento. Así es. Listo, excelente. Una quinta pregunta. La Iglesia Católica a lo largo de su historia ha, digamos, tenido concilios. Y hemos tenido, ¿cuántos son universales? 21 o 22. ¿Cuántos van? 21. 21 creo, ¿cierto? 21. Concilio. Pero existe otro término que también escuchamos y creo que en los últimos años lo hemos notado bastante y es la palabra sínodo. Entonces uno diría, pero si ya hay concilios, ¿para qué necesito un sínodo? O si ya hay sínodo, ¿para qué concilio? ¿Qué diferencia hay, Fabián? No sé, en cuanto a temática, alcance, cantidad de participantes entre un concilio y un sínodo. Sí, también buena pregunta, porque fíjate que en un principio uno entiende etimológicamente el sínodo, que es la palabra griega sin odos, sin de con o juntos y odos de caminar, ¿no? De cruzar. Entonces, caminar juntos, en últimas también como una especie de reunión. Y esa palabra griega, en últimas, es realmente una especie de sinónimo del concilium latino. O sea, es en parte sinónimo. Pero sí es cierto que ha venido existiendo una diferenciación en cuanto a lo que podríamos entender nosotros la envergadura de la reunión, ¿no? Entonces, la palabra concilio se ha venido reservando para estas reuniones que llamamos nosotros los concilios ecuménicos, en el sentido de convocar el sentir de toda la iglesia y tratar temas relevantes a efectos de definir dogmas de fe, ¿ya? O de definir doctrina. En cambio, cuando se habla hoy día del sínodo, que es una reunión, digamos, de menor jerarquía, pero con el ánimo también de tratar de descubrir el sensum de la iglesia, el sentir de la iglesia, entonces esas reuniones que van a convocar un número menor de personas o de obispos, también los temas a tratar no son propiamente con el ánimo de entrar a definir ciertas doctrinas,
sino que se tratan temas, por ejemplo, recién hubo un sínodo sobre la familia, hubo un sínodo sobre los jóvenes. Vamos a mirar este tema. Ahorita está habiendo un sínodo, y va a haber un sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? Entonces son temas que la iglesia escoge, que quiere tratar, quiere discernir, y lo trata a través justamente de sínodos que, con ocasión del Concilio Vaticano II, la iglesia, digamos, instituyó ese mecanismo, ¿no? De tratar de abordar temas y trabajarlos en sínodos, ¿no? Pero son entonces reuniones de una menor envergadura, y en cuanto a la calidad de la temática, no se tiene la intención de ir a combatir una herejía, de ir a definir un dogma, sino tratar temas para el curso ordinario, digámosle así, de la iglesia. Ok, aquí hay una pregunta que está relacionada a esta pregunta que estamos tratando, y es, pregunta Luisa, ¿qué poder vinculante tienen los sínodos? Si sí, ¿qué poder vinculante tiene? El poder vinculante tiene que ver con la aprobación que finalmente el Papa emita, ¿okay? Porque los sínodos van a trabajar con un documento que se llama el Instrumentum Laboris. Ese Instrumentum Laboris es un primer documento que se ha armado de lo que en las distintas conferencias, primero diócesis y después conferencias episcopales, se ha ido trabajando, se ha mandado luego a Roma y se ha redactado cuál es el lineamiento con el que van a trabajar los obispos reunidos en ese sínodo. Después que hayan estado trabajando, los obispos presentan un documento que se llama el documento conclusivo. Se lo presentan al Papa y hasta ahí ello no tiene la autoridad del Papa o el aval del Papa. Cuando al Papa le entregan ese documento conclusivo, él estudia el documento y no es obligación, pero generalmente lo hace, emite un documento pontificio que se llama exhortación apostólica post-sinodal. Por ejemplo, de la congregación o del sínodo que se hizo sobre la familia, surgió la Amoris Laetitia. ¿Te acuerdas que hubo unas dudas que presentaron algunos cardenales, no sé qué? Claro, porque hay un contenido que ya viene del Papa y esa enseñanza que ya está saliendo de ese documento, de esa exhortación apostólica post-sinodal, tiene fuerza vinculante en el sentido que está el Papa ejerciendo un magisterio ordinario. ¿Ok? Entonces, no sé si con eso respondo a la pregunta, en el sentido que todo depende de qué diga el sínodo, qué termine diciendo y luego qué aval le da al Papa, como cuando, por ejemplo, había sínodos o concilios regionales, por ejemplo, el de Cartago, recuerda, en el 400, perdón, en el 397, que se define el canon antes del 392 de Hipona. El del 397 dice que está sujeto a la aprobación de la Iglesia transmarina, la que está después del Mediterráneo, o sea, Roma. No se conoce un aval expreso de Roma, pero sí hay una carta del 405 del Papa de la época al obispo ex superio de Toulouse, donde reconoce el listado, o sea, que ese concilio de Cartago del 397 fue avalado por el Papa. Y si un concilio no lo avala un Papa, no tiene validez. No tiene validez. Conciábulo. Conciábulo, creo que se le llama. Perfecto, sí. Excelente. Bien. La siguiente pregunta que yo tengo creo que va muy de la mano con esto que acabas de mencionar, que después de un sínodo aparece un documento. Porque cuando hay documentos pontificios, a veces en el sentido sencillo de las personas no diferencian uno de otro. Entonces, sé que tenemos la encíclica, que es un documento que el Papa emite. Una encíclica. Entonces, queremos entender es qué alcance tiene una encíclica, cuál es la finalidad que busca la encíclica. También está la carta apostólica que un Papa puede hacer. Entonces uno diría, pero si hace encíclicas, ¿para qué hace cartas? Está el motu propio, que es otro documento que también el Papa hace, y está la exhortación apostólica. Son como los 4 que yo tenía en la mente. No sé si existe otro dentro de ese grupo de documentos que un Papa puede presentar, como para que uno tenga en un lenguaje sencillo qué diferencia tiene cada documento y cuál es la finalidad de cada uno de ellos. Ok, vale, bien, sí. En primer lugar,
fíjate, empecemos por el final, que ya creo que lo dije, la exhortación apostólica postsinodal. Me quedaría ahí ya sin explicarla porque creo que lo acabé de contar, sí, que va a surgir justamente de un sínodo de obispos que, después de trabajar con el Instrumentum Laboris y tener el documento conclusivo, le presentan esas conclusiones al Papa, y de ahí el Papa emite la exhortación apostólica, que el nombre completo es exhortación apostólica postsinodal. Tenemos el caso, como puse ahorita, del Amoris Laetitia, ¿ok? La alegría del amor. Esa es la exhortación apostólica. Siempre que damos una exhortación apostólica, ya sabemos que le precedió un sínodo de obispos. ¿Okay? Le precedió un sínodo de obispos. Está el motu proprio, que no, uno dice motu propio, pero no es motu proprio. ¿Okay? Motu proprio. Sí, es motu proprio. El motu proprio, como su palabra lo indica, es de iniciativa propia, ¿no? De iniciativa del Papa, en este caso, es de su propia iniciativa. Pero el motu proprio suele tener un componente jurídico. Generalmente el motu proprio está dado para reformar normas, legislación, leyes, hacer una reforma del Código de Derecho Canónico, por ejemplo. Yo por acá debo tener uno, a ver si lo tengo. Bueno, no lo tengo a la vista. No lo tengo a la vista, pero lo utilizo para las clases de derecho canónico, ¿no? Porque el Papa Francisco reformó el Código de Derecho Canónico en lo concerniente a las nulidades matrimoniales. Entonces, el Papa Francisco emitió un motu proprio en el cual simplificaba el proceso de nulidad matrimonial. Se llama Mitis Iudis Dominus Iesus, Señor Jesucristo, juez clemente o juez misericordioso. Esa es la finalidad de un motu proprio, ¿no? Reformar normas de contenido jurídico, generalmente, los motus propios. Creo que queda claro allí el tema del motu propio y la exhortación apostólica postsinodal. El otro que me decía son las encíclicas y las cartas apostólicas. Mira que lo podemos explicar con la última encíclica del Papa San Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía. Esa fue su última encíclica, año 2002. Pero año 2004 emite esta carta que ves acá, que se llama Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor, una carta apostólica. Entonces, la encíclica tiene un contenido doctrinal, ¿ok? Un contenido, digamos, que la intención del Papa es enseñar. Es un documento, digamos, digamos, sólido, un documento de rigor, con el ánimo de presentarle a la Iglesia ciertas ideas de alguna doctrina que la Iglesia tiene, pero quiere profundizar en ella y demás. Entonces, la encíclica siempre tiene, digamos, un contenido fuerte, ¿no? A veces se está esperando con qué encíclica saldrá el Papa y Papa Benedicto, con qué encíclica irá a salir. Recuerda que la primera con la que salió fue Deus Caritas es, ¿no? Dios es amor. Esa fue su primera encíclica. Entonces, entregó a la Iglesia un componente doctrinal. En cambio, las cartas apostólicas suelen tratar algunos temas de reflexión, no con el contenido denso que tendría una carta encíclica, sino, por ejemplo, la Mane Nobiscum Domine, él simplemente está reflexionando sobre Lucas 24 y los signos que hay en la Eucaristía, y presenta unas ideas en su documento, sin ánimo, digamos, de ser exhaustivo, como sí lo es en una encíclica. Esa más o menos es la diferencia que va a existir entre la carta apostólica y la carta encíclica o carta circular. Entonces, digamos, esta es más densa. La otra es, fíjate que el Papa San Juan Pablo también todos los jueves emitía una carta, esa nada más lleva el nombre carta, pero realmente era una carta apostólica. Los jueves santos se dirigía a sus obispos, comunicándose con ellos, con los sacerdotes, recordando el jueves santo, que es la fiesta sacerdotal. Entonces no tenía la intención de ser exhaustivo en su misiva, ¿no? Como sí en las cartas encíclicas. No sé si con esas fueron las que me preguntabas. Creo que con esas eran, ¿no? Sí, correcto, esas eran. Cuando hablamos del motu propio, que dices que es como para reformar, sí, no es tocante a la doctrina. O sea, él no puede tocar una doctrina a través de un motu propio. Te pongo el ejemplo. El celibato.
como disciplina para Occidente. Si eso fuera a ser reformulado, ¿sería con un motu propio? Así es, así es. O sea, cualquier reformulación, motu así propio. Okay. Así es. Perfecto. Sería un motu propio, correcto. Así es. Perfecto. Creo que la siguiente pregunta va muy de la mano con este tema y es, ¿qué diferencia hay entre el magisterio ordinario y el magisterio extraordinario? Porque a veces uno se encuentra con grupos de católicos que ven el magisterio ordinario como secundario, como que lo puedo refutar, puedo decidir qué quiero aceptar de él y qué no, y entonces únicamente como que le dan valor al extraordinario. Entonces, ¿qué es uno y qué es el otro? Sí, correcto. Cuando hablamos de magisterio ordinario, pensemos en la función que tienen los obispos de enseñar, ¿no? De enseñar. Entonces el Señor Jesús dijo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Y en la iglesia él dejó maestros. Entonces está el magisterio de la iglesia, quien está autorizado para enseñar las escrituras, la doctrina, la moral cristiana. Esa es la función del magisterio. Entonces, esa función, un obispo, el papa, la ejerce en su quehacer diario, en su quehacer normal, o pueden haber casos excepcionales en los que toque emitir ciertas decisiones, vamos a llamarle así, por fuera del ejercicio normal de su función. Un obispo normalmente, ¿qué hace? Una homilía. Normalmente, ¿qué hace? Cartas que dirige a sus fieles, a sus sacerdotes. El papa, ¿qué hace? Catequesis. Además de catequesis, hace sus homilías, puede sacar una encíclica, un documento. Está haciendo el papa allí su magisterio ordinario. Y los obispos igual haciendo su magisterio ordinario, enseñando. ¿Cuál es el magisterio? Porque aquí lo importante, no lo importante, sino que un punto a identificar es cuando ese magisterio ordinario de los obispos o ordinario del papa termina siendo infalible. ¿Ok? El magisterio ordinario del papa realmente uno pudiese entender que no goza de una infalibilidad. En cambio, cuando el papa habla lo que se conoce como ex cátedra, entonces, como quien dice, hace un pare en lo que hace de a diario, hace un pare y dice, no, un momentico, aquí hay una situación delicada que yo tengo que entrar a definir para que los fieles no se pierdan, ¿no? Para que no esté el uno pensando una cosa, el otro otra, y se nos están creando ahí divisiones, etcétera. Me toca tomar una decisión clara sobre tal punto. Entonces el Papa emite un documento y en ese documento él expresa que está enseñando en ejercicio de la potestad del ministerio petrino que ostenta y tiene la intención de declarar doctrina para los fieles que hay que acatar. Entonces, si él eso lo expresa de tal manera, porque el Código de Derecho Canónico dice que ninguna declaración se entenderá infalible a menos que conste expresamente que es una declaración infalible. Entonces, si el Papa en ese ejercicio emite un documento diciendo yo como sumo pontífice, sucesor de Pedro, por la autoridad que nos ha sido dada, declaro que y dictamina algo en materia de doctrina o de moral, y esto debe ser creído por los fieles irrevocablemente, ahí estamos hablando de un magisterio extraordinario. Como el documento, por ejemplo, de la Asunción de María. Que como el ejemplo, exactamente, Munificentissimus Deus, correcto. O sea, el documento solito uno lo lee y dice, aquí me están definiendo algo para que todos lo creamos. Exactamente, entonces ahí tenemos un dogma de fe que declaró el Papa en ejercicio del magisterio extraordinario. Por magisterio ordinario, ese magisterio ordinario de los obispos no es infalible, a menos que de lo que se trate es que los obispos están enseñando todos en comunión con el Papa, porque ese es el primer requisito, ¿no? Obispos en comunión con el Papa, una verdad que la Iglesia ha creído desde siempre. Entonces, eso sería un magisterio ordinario. ¿Okay? Pero también cuando los obispos reunidos con el Papa se reúnen en un concilio y en el concilio se declaran verdades de fe, como por ejemplo cuando se condenó a Arrio, ¿no? El concilio de Nicea del 325, Constantinopla del 381, Efesios 4:30, todas
estos concilios que conocemos. Vaticano I declaró la infalibilidad. De todo esto que los obispos en comunión con el Papa en un concilio decretan como doctrina que deben seguir los cristianos, es también un magisterio infalible en ese caso. Y es un magisterio extraordinario porque no siempre ellos están reunidos en un concilio para declarar cosas. Se reunieron en concilio con ese propósito y por tanto es un magisterio extraordinario que está revestido de infalibilidad en ese caso. O sea, todo magisterio extraordinario goza de infalibilidad. Todo lo extraordinario. Exacto, cuando se hace de modo extraordinario, pero recuerda, porque es que puede ser que el Papa, uno dijera que con esta salvedad que hace el Código de Derecho Canónico cuando dice que debe constar de modo expreso, entonces tú puedes decir, bueno, resulta que se reunieron en un concilio y no declararon una verdad, no consta de manera expresa, entonces, ¿qué pasa allí? ¿Es infalible o no? Si no consta de manera expresa y están ejerciendo una actividad extraordinaria. Entonces, eso es lo que pasa con el Vaticano II para ciertas personas que dicen es pastoral porque no define ningún dogma, pero dicen no, pero es que hay verdades dogmáticas por sus constituciones. Entonces, finalmente, ese caso tan candente, ¿no? Del Vaticano II, hay gente que le he escuchado decir, no, es que hay partes que sí, partes que no. Lo que define la doctrina sí, lo que no define la doctrina no. Entonces, queda como un rompecabezas y no se sabe al final a ver, claro, o no. Pero es que ahí donde está el problema de estos que se llaman católicos, ¿no? Pero digamos que se creen a veces, hay como mentalidad protestante en el sentido que se creen su propia autoridad, ¿no? Saben más que el concilio. Entonces, estos que piensan de este modo tienen una visión también errada porque pareciera que la infalibilidad es lo único que determina aceptación. O sea, el hecho que a mí la iglesia me presente una doctrina y no me la presente de modo infalible, eso no quiere decir que todos los obispos reunidos, etcétera, y que me presentan una doctrina, yo digo, ya no, es que como no es infalible, entonces yo me la sé más que ustedes y la verdad es esta que yo creo que es. Eso sería absurdo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, eso pienso yo que en realidad no tiene sustento tratar de apelar al tema que si es o no infalible, porque en todo caso es magisterio ordinario, ¿no? Es que no me obliga, no, sí, pues está bien, pero considera que no te lo está diciendo Juan de los Palotes, ¿no? O sea, te lo están diciendo los obispos del mundo reunidos con el Papa. De acuerdo. Asistidos por el Espíritu Santo sobre todo, que es lo central. Perfecto, Fabián. Listo, vamos con la octava. Creo que van a ir muy encaminada con esto. ¿Qué diferencia hay entre un dogma, una doctrina y un teologúmeno, que también he escuchado el término? Entonces, a veces, o sea, para ser claros, no todo lo que la Iglesia Católica enseña es un dogma, o sea, no es una metralleta de dogmas por todo. Entonces, hay una distinción entre lo que es un dogma y lo que es una doctrina. Perfecto, voy a ver si lo presento de este modo. A ver, yo pensaría, la doctrina es el conjunto de ideas, de creencias que van a formar ese sistema de creencias, en este caso, digamos, del cristianismo, ¿verdad? Todo este conjunto de ideas que conforman nuestro sistema de creencias. Entonces, ahí tenemos la doctrina cristiana, el globo de la doctrina cristiana. Pero dentro de ese conjunto de ideas, hay unas que son vitales, esenciales. Yo lo voy a poner así como las columnas sobre las que todo el andamiaje doctrinal se construye. Entonces, esas que son las columnas serían los dogmas inamovibles. Cristo resucitó. Mire, si usted piensa que no resucitó, señor, llámese otra cosa, pero no se llame cristiano. Si usted cree que Jesús no resucitó de entre los muertos. Porque la resurrección es un dogma de fe. ¿Okay? Y no es negociable. ¿Okay? Entonces, esas verdades centrales de todo ese sistema de ideas, de creencias, es lo que llamamos los dogmas. Y el resto de ideas, de creencias que están construidas alrededor también de esos los dogmas es la doctrina cristiana. ¿Okay? Entonces nosotros podemos hablar de las virtudes, y eso es, estamos hablando de doctrina. Podemos hablar de, digamos, temas varios que la iglesia puede proponer
a lo largo y ancho de las escrituras. Uno mira, San Pablo tiene 13 cartas y sumemos Hebreos. Entonces uno dice, dentro de todo ese conjunto de ideas que presenta Pablo, cuando lo ves hablando en Primera de Corintios, hablando de la castidad, pues sí, hay cosas que no son dogmáticas, que no son dogmas que San Pablo te está hablando, pero todo es doctrina, ¿verdad? Entonces cuando San Pablo a ti te dice que vivir en castidad es mejor el que vive de ese modo que el que se casa, eso es doctrina, pero eso no es un dogma, ¿no? Me caso, no me caso, no es un tema dogmático, pero es doctrina en última sobre la castidad. Entonces, todas esas ideas, digamos, que conforman nuestro conjunto de creencias, llamémoslas doctrinas. Y las que son centrales, innegociables, inamovibles, que iluminan el resto, son dogmas. ¿Okay? Y la otra expresión que me dijiste fue... teologúmeno. Ah, ok. Fíjate que no es una palabra oficial en cuanto a la doctrina católica, ¿no? Sino que hay verdades que tú puedes extraer de el conjunto de dogmas de esa doctrina que tiene la iglesia. Tú puedes extraer algunas verdades. Hoy tú podrías hablar de María como corredentora. Eso no es un dogma de la iglesia hoy día, pero es probable que tú digas, pero es que mira, de lo que vemos nosotros de la maternidad divina de María, de todo lo que su hijo Jesucristo hizo, lo que le anunció Simeón a María, todo lo que vemos ahí es que María, de modo subordinado, por supuesto, en cierta manera ha estado jugando un papel importante en la redención que gestó y que obró nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú podrías hablar de María como corredentora, y en ese sentido, esa verdad que tú extraerías de allí es un teologúmeno de estos de los que tú me hablas, porque es una verdad que terminas extrayendo de las verdades que existen y que han sido perfectamente definidas. Es como se ve, ¿no? Una idea que extraes de cierta verdad ya definida, sin que haya habido definición sobre ella. Podríamos decir que los dogmas ya están completos. O sea, no podríamos decir que la iglesia saque un dogma nuevo ahora en el siglo XXI. ¿Por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo... Sí, me quedo pensando, ¿no? Me quedo como pensando como que... Ajá. La Asunción de María, si bien es un dogma sacado en el siglo XX, no es que eso lo inventaron en el siglo XX. Correcto. ¿Cierto? O sea, pudiera darse el caso que la iglesia proclame como dogma algo, pero no es que la iglesia lo esté inventando. Así es. En ese momento, ¿sí? No estaría inventando la verdad, sino que estaría confirmando, como veíamos al comienzo, definía dogma cuando algo era puesto en jaque. El canon se define en Trento, pero porque fue puesto en jaque, no porque la iglesia hasta ese momento fue que descubrió que eran 73 libros, sino que digamos, se puso en jaque, igual que la Trinidad, se puso en jaque en el Concilio de Nicea, precisamente porque Arrio la puso en jaque. Entonces, cuando la iglesia enfrenta una dificultad de este tipo, digamos, termina como blindando lo que se ha creído siempre ya de manera dogmática. Entonces, eso indicaría que pudiera ser posible que más adelante se defina como dogma algo porque está siendo puesto en jaque, o no es tan fácil responder eso así, o sí se pudiera decir. Yo pensaría que sí, es decir, que no hay inconveniente en que alguna verdad de fe que se llegase a cuestionar en algún momento por cualquier razón, la iglesia tenga que salir al paso de ello y declararlo de un modo claro para que justamente cese cualquier asomo de división que pueda generar algo que algún grupo esté entendiendo que no es claro, ¿no? Ok, pero que no se dejen engañar diciendo es que acaban de inventarse esta verdad de fe que no existía, porque a veces los no católicos nos acusan de esto, de ir agregando cosas. Como dicen algunos, no, es que la Trinidad nació en el Concilio de Nicea y Constantinopla. No, la Trinidad siempre ha estado, sino que la puso en jaque primero Arrio y después Macedonio, y entonces por eso la iglesia tuvo que definir. Que María siempre virgen, bueno, la iglesia ha tenido que definir lo que han puesto en jaque, que la Teotocos, ¿no? Que allá en el 431 en Éfeso fue que se puso, no, la puso en jaque Nestorio y tuvo la iglesia que definir. Y así puede pasar ahora, alguna verdad de fe, obispos, por ejemplo, alemanes, por decir cualquier cosa, ¿no? Cualquier ejemplo, obispos colombianos, ¿no? Salgan a decir cualquier cosa hoy
Entonces la iglesia tiene que salir al paso de ello y hacer una declaratoria expresa de cualquier verdad que se llegase a negar y darle ese calificativo de dogma a efecto de que no vuelva a pasar. Correcto, para que la gente tenga claro eso. Bien, la número 9. ¿Qué diferencia hay entre una indulgencia parcial y plenaria? Ese tema de las indulgencias, entendámoslo simplemente desde lo que tiene que ver con el pecado, cuando yo voy a la confesión, tal como Cristo lo ha establecido, cuando en Juan 20:19 dice que con la misma autoridad que él recibió del Padre, ahora la entrega a sus discípulos, a sus apóstoles, para que a quienes ellos perdonen los pecados les queden perdonados y que se los retengan, les queden retenidos, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la confesión y por el mandato de Cristo se nos concede la absolución, pues sí, se nos perdona la culpa del pecado que hemos cometido. O sea, esa amistad que se quebró con el Señor se restablece, ¿verdad? La gracia que perdimos vuelve a restablecerse una vez se concede el perdón. Pero el pecado ha dejado consecuencias, ha trastocado realidades. Y esas consecuencias que llamamos nosotros pena temporal, una de las formas como se va, digamos, mitigando esa pena temporal es bajo la administración de las gracias que por mandato de Dios la iglesia con su autoridad dispensa a sus hijos. ¿Okay? La iglesia dispensa a sus hijos. Yo pongo este ejemplo anual. Mi hijo, en un ataque de rabia, rompe un vidrio de la casa. Entonces él viene y a mí me molesta porque no es la crianza que yo le he dado, no tenía por qué hacer eso, me siento un poco defraudado como padre, un poquito molesto con él. Y él viene en un acto de humildad y me dice, papá, reconozco que me equivoqué, no debí coger rabia, no debí lanzar esa piedra contra el vidrio, me equivoqué, fallé, perdóname, papá. Yo lo abrazo y le digo, claro que sí, hijo, te perdono, te perdono. Ahora, la pregunta es, ¿el vidrio hay que repararlo? ¿El vidrio hay que, o es un mal padre si el padre le dice, bueno, hijo, te perdono y nuestra relación vuelve a ser idéntica y seguramente con más amor que antes te acojo porque este acto de bondad tuyo, de reconocimiento, de humildad que has tenido, me ha abierto más el corazón hacia ti. Eso es lo que hace Dios nuestro Padre con nosotros. Pero, hijo, esta semana hay que poner el vidrio, ¿no? Hay que ponerlo. Entonces, hay una acción de reparación que se debe hacer, ¿ok? Que se debe hacer. Entonces, para entender eso, en lo que es la culpa y lo que es la pena temporal, entonces, respecto de la culpa en el sacramento de la penitencia, se nos perdona la culpa. Y volvemos a la amistad con Dios y esa pena eterna que tuviésemos, que sería, la paga del pecado es la muerte, esa muerte eterna se perdona en el sacramento de la penitencia. Pero la pena temporal que ha quedado es la que la iglesia dispensa a sus hijos a través de las indulgencias. Entonces, una indulgencia puede ser plenaria. La iglesia pone unos requisitos, generalmente es confesarse, aborrecer el pecado aún los veniales, orar por las intenciones del Papa, propósito de enmienda, no volver a pecar, y unos actos o acciones que se deben realizar. Entonces, cuando esos acciones se realizan y se realizan con esa actitud, fíjate que eso va fortaleciendo la piedad del creyente y la iglesia entonces a esas acciones las acompaña con una indulgencia que puede ser plenaria, perdonando toda la pena temporal o parcial. No se perdona toda la pena temporal. Es una indulgencia parcial. Entonces la iglesia va a decir, esta indulgencia es parcial o esta indulgencia es plenaria. Y en Pablo VI, Indulgenciarum Doctrina, digamos que explica esto con más amplitud para los que quieran ahondar en ello y cuáles son las acciones, actos que están revestidos con indulgencia plenaria y cuáles con indulgencia parcial. O sea, podríamos, para mejor comprensión,
Si el banco dice hay promoción y pague hoy y ya le cubrimos el 100% de los intereses que debe, o pague hoy y pague solo el 50% de los intereses. Algo así podría decir. Algo así, tal cual. Buen ejemplo, sí, tal cual. Ok, aquí preguntan, ¿la indulgencia plenaria se puede hacer por otro? ¿Por alguien que ya falleció? Sí, claro, muy buena pregunta, claro que sí, claro que sí. Y de hecho, fíjate cómo la iglesia dice que es un acto de caridad mayor. O sea, es que a veces yo no sé por qué nosotros como cristianos, católicos, no tratamos de descubrir lo que la Madre Iglesia nos está dando detrás de algunas cosas. O sea, aquí lo que la iglesia también te está invitando es a un mayor ejercicio de la caridad cristiana, a un mayor ejercicio de tu piedad. Y entonces cuando te dice, usted puede lucrar o puede ganar indulgencias plenarias por fallecidos, por ejemplo, personas que están en el purgatorio, te puede ganar, lucrar esas indulgencias, no te está llevando eso a comprometerte más con tu fe o con tu experiencia de ser cristiano y tratar de alcanzar el mayor número de beneficios, no solamente para ti, sino en particular para los otros, que es en últimas la esencia del cristiano. Entonces, eso es lo que está detrás de todo esto. Por supuesto que se puede ganar indulgencias, en este caso, por las almas del purgatorio, claro que sí. Perfecto. Bueno, y la última pregunta que tenemos para el programa de hoy, ¿qué diferencia hay entre un sacramento y un sacramental? Sí, a ver, cuando uno habla de un sacramento, la iglesia nos los define como esos signos visibles, sensibles, ¿okay? Sensibles, y aquí voy a poner esto en mayúscula, instituidos por Cristo, ¿okay? Que a través de ellos se nos otorga la gracia que significan. O sea, por ejemplo, un signo visible es el agua en el bautismo, el agua. Entonces el agua en el bautismo, cuando cae sobre el niño o sobre el joven o el señor o el anciano que se bautiza, esa agua está lavando verdaderamente a ese ser y le está regenerando y lo está limpiando completamente. O sea, lo que está detrás se está significando plenamente a través de ese signo sensible que el Señor ha instituido. El agua está lavando verdaderamente. Ejemplo, la Eucaristía también como sacramento, ¿no? No es un símbolo, el pan, el vino, no. Se ha convertido en cuerpo y sangre de Cristo. Ese signo visible, una hostia, un pan, un vino, están significando lo que hay ahora, la sustancia plena del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero por su parte, los sacramentales, igual podemos hablar de signos visibles, pero vamos a decir acá que no han sido instituidos por Cristo. Han sido instituidos o han sido adoptados por la iglesia, con la autoridad que Cristo les ha dado, por supuesto, por la iglesia, por la madre iglesia. ¿Y qué finalidad tienen? Los sacramentales van a tener la finalidad de que la gracia que emana de los sacramentos, tú la recibas de modo más provechoso. O sea, te disponen para recibir del modo más provechoso el sacramento. O recibiendo el sacramento, ese sacramental te dispone para que los frutos de esa gracia tengan mayor y mejor efecto en ti. Eso es lo que está haciendo el sacramental, ¿no? Te está impulsando hacia el sacramento para que lo recibas más dispuesto, o te está ayudando en medio del sacramento para que, habiéndolo recibido, se conserve esa gracia y sea eficiente mayormente esa gracia en ti. ¿Estamos? Entonces ya pusimos ejemplos de sacramentos. De sacramentales, por ejemplo, el agua bendita. El agua bendita es un sacramental. Entonces, en una misa, por ejemplo, de Pascua a un domingo, se pide que el acto penitencial se puede sustituir por la bendición del agua y la aspersión de la misma. Y ya no hay acto penitencial. Entonces, fíjate cómo esa aspersión está llevándote
a un significado y está dentro del contexto de la Eucaristía, que es el sacramento. Entonces te está llevando a que te dispongas mejor para la Eucaristía, para recibirlo, pero esa agua que se te echa, se te asperja en la celebración, no te está lavando como el agua del bautismo, ¿no? El sacramento del bautismo te está regenerando verdaderamente. Esta agua es un signo que te dispone para que con la contrición en ese momento que tú hagas, recibas el cuerpo y la sangre de Cristo de mejor manera y haya más provecho en ti. Entonces, digamos que el sacramental tiene esa tarea, esa función. Sí, porque a veces la gente, por falta de formación, le da como cierto toque mágico al sacramental. Entonces, no los dispone, sino que piensa que el sacramental es el que le abre la bendición. Entonces, no busco perdonar, vivo en resentimiento, pero me cuelgo un escapulario y yo siento que ya estoy blindado ante el mal. Entonces, era importante aclarar eso. Bueno, esas eran las 10 preguntas que habíamos preparado para poder compartir con este invitado especial, Fabián. Y bueno, y aprovechamos aquí las preguntas que aparecieron en el chat, que también alcanzamos a responder. No, pues muy agradecido. Creo que va a ser un programa muy formativo y que va a quedar de consulta para quien vuelva a querer a preguntarse o a profundizar un poquito, recordar lo que Fabián nos explicó en cada una de esas 10 preguntas sobre la fe católica. Finalizo con esto, con darte las gracias, Fabián. La verdad que ha sido muy ameno este espacio, esta hora y media que has compartido con nosotros y que espero que no sea la única, que también más adelante, porque cada vez vas a estar más acaparado en otros canales. Entonces, qué bueno que pudimos tenerte en este espacio hoy, darte las gracias. Y bueno, ¿cuál sería esa forma de incentivar a los católicos a que profundicen en estos temas de liturgia y de eclesiología? ¿Cuál sería, qué hay detrás de todo esto como para que digan, mira, que hay un tesoro que cada uno tiene que entrar a descubrir? Ese mensaje final ya para cerrar. Sí, yo quisiera, de hecho ahora con esta lamentable noticia de lo del submarino, quisiera, se me viene a la mente la imagen de los tesoros de la iglesia, como quien se sumerge buscando en esas profundidades y cada vez encuentra cosas y joyas y tesoros más valiosos, ¿no? A medida en que más se sumerge uno en este mar de la gracia de Dios, de lo que Él nos ha regalado, de los tesoros que ha dejado en su iglesia, el Señor va permitiendo que le vayamos conociendo mejor y cuando vamos conociendo mejor, vamos amándole más. Entonces la idea es entrar como en ese círculo virtuoso en que más busco del Señor porque más me enamoro de Él. Y entre más me enamoro de Él, más me hace buscar de Él. Y como lo busco, me enamoro y como me enamoro, lo busco. Y ahí vamos, ¿no? En ese círculo virtuoso. Y sobre todo, el punto central de todo esto, y creo que con ello estuvimos cerrando, la Eucaristía. La Madre Iglesia nos dice algo muy cierto, que la liturgia es la fuente, el culmen de toda la vida de la Iglesia, de toda la vida de la Iglesia, ¿no? El corazón que bombea. Entonces, si eso es el centro, hay que descubrirlo y hay que tratar de sumergirnos en ese océano que es la Eucaristía y vivirla, pero para vivirla es necesario conocerla. Entonces tratemos de ahondar en el conocimiento con la gracia de Dios para que conociendo amemos y amando querramos conocer más y entremos, repito, en ese círculo virtuoso. Excelente. Bueno, muchas gracias a los que se conectaron y a los que sé que seguramente van a ver este programa mañana, más adelante. En la misma descripción del programa está el canal, lo etiqueté el canal de Fabián para que lo vayan corriendo a seguir enseguida y también puedan disfrutar del contenido que él va haciendo y que donde ha sido invitado también a otros canales para que podamos crecer en la fe. Quedas con el compromiso de colocar o pasarme el enlace de ese video que tú mencionas en tu canal de todas las etapas del proceso de canonización que tiene la Iglesia Católica. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga y bueno, esperemos que no sea la única vez. A todos ustedes, muchísimas gracias por poderse conectar conmigo. Entonces, seguiremos aquí firmes en la fe.
Un abrazo, feliz noche. Gracias.